Buenos días hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana, 7 de mayo del 2020. Eh, el tema de hoy se llama Nueva Vida, Nueva Vida. Como antecedente quiero ir a la clase o al tema que compartimos eh, de nacer de nuevo. Esto lo puede encontrar ahí en nuestro canal de YouTube para que pueda escucharlo y poder saber de qué estamos hablando. En la sesión de Nacer de Nuevo vimos el pasaje de Juan capítulo 3 del verso 1 al 10 y decía así: había un hombre de los fieles que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu lo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En esta sesión comprendimos que nacer del agua y del espíritu es ser lavados por la palabra. En esa sesión, si usted no logra comprender lo que le estoy mencionando, puede ir a ese estudio de nacer de nuevo y poder eh, comprenderlo de una manera más clara. Y si no, pues bueno, estamos abiertos a que nos formule las preguntas y poderlo ayudar en este proceso de comprensión. Amén. Bueno, vamos a ver lo que Pablo nos habla, cómo encaja, cómo aísla el eslabón el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 6 con referente al nacer de nuevo y una nueva vida en Cristo. Bien, dice así, en el verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Observe, si usted toma el estudio de nacer de nuevo junto con el del bautismo en agua que vimos el día de ayer, podrá comprender con un poco más de claridad esta parte. Y termina en el verso 4 diciendo: así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Dice en el verso 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Es decir, cuando murió en la cruz del Calvario, nosotros fuimos crucificados ahí con Él al aceptar la obra de la cruz, para que el cuerpo del pecado sea destruido, es decir, nuestra persona, nuestro yo, nuestra conciencia pecaminosa sea crucificada en la cruz, a fin de que no sirvamos más al pecado. A lo mejor usted puede decir: bueno, pero es que también los cristianos pecan. Sí, pero pecan diferente. Yo lo he explicado en otras enseñanzas y lo veremos más adelante. Verso 7: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Observe, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si la persona no ha muerto a sus tendencias pecaminosas, entonces su culpabilidad sigue vigente. Pero si la persona realmente ha muerto al pecado, entonces esa persona ya fue justificada. ¿Sí? En verso 8: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Aleluya. Bien, entonces como que esto nos ayuda a comprender el eslabón entre nacer de nuevo, el bautismo en agua,
y ahora vivir una nueva oportunidad, vivir una vida nueva. En una ocasión fui a orar por una persona que estaba enferma y le pregunté si Dios le concediera otra oportunidad de levantarse de aquí, ¿para qué la usaría? Eso es una vida nueva, es una nueva oportunidad. ¿Para qué la usas? Nomás quieres el milagro para volver a hacer lo que hacías. Eso no es una nueva vida, es simplemente extenderte una oportunidad para seguir pecando y tu cuenta siga creciendo en contra de Dios. Ahora veamos qué es una vida nueva. ¿Sí? Una nueva vida es, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 4, primero, cambiar de manera de pensar referente al pecado. En el verso 17 del capítulo 4 de Efesios dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus mentes. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que tener una nueva vida en Cristo es cambiar de manera de pensar referente al pecado. Yo no puedo amar el pecado si digo amar a Dios. Yo no puedo deleitarme en el pecado, en las cosas que a Dios le desagradan. No puedo. Tengo que pensar de manera diferente hacia el pecado. Una vida nueva es morir al antiguo modelo de vida. Es decir, lo que la mayoría de la gente dice. Verso 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Creo que más claro ni el agua, ¿verdad? Nueva vida es rendir sus deseos y anhelos. En el verso 19 dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. Una persona que ha decidido rendirle su vida a Cristo deberá de rendirle sus deseos y sus anhelos a Cristo. 4. Una vida nueva es confiar en sus planes y propósitos, en los propósitos de Cristo. Romanos 12, en el verso 2 dice, en la parte final, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los propósitos de Dios son especiales y son únicos para cada persona. Hay propósitos generales como adorar a Dios, pero los propósitos específicos son individuales, son personales para cada uno. La única manera que yo puedo demostrar una nueva vida es confiar en sus planes, en los planes de Él y en los propósitos de Él. Mucha gente agarra a Cristo como el genio de la lámpara maravillosa, como si Él estuviera obligado a cumplir todos nuestros caprichos y todo lo que nosotros le pidamos, como si Él estuviera obligado a cumplirnos. No, esto no funciona así, sino decirle, Señor, la idea no es decirle, Señor, estos son mis planes, bendícelos. No, la idea es decir, Señor, ¿cuáles son tus planes? Úsame para tus planes. Entonces, eso es vivir una nueva vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo es confiarle a Cristo tus problemas y tus preocupaciones. Primera de Corintios 10 dice en el verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Muchos cristianos pecan a la hora de tener una tentación, una situación difícil, y la verdad es que pecan porque nunca han cultivado su mm, espiritualidad y no han crecido, no han madurado espiritualmente. Por eso es que la prueba rebasa su fe o sus convicciones. Pero si nosotros observamos aquí, cuando la persona ha crecido, está madurando en Cristo, esta nueva vida le hace confiar en Cristo nuestros problemas y nuestras preocupaciones y Él nos sacará adelante porque dice que sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. 6. Nueva vida en Cristo es dejar
que Él guíe nuestra vida a través de su palabra, de acuerdo a lo que dice San Juan 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la única que nos va a ayudar, hermano, a guiar nuestras vidas. Eso es vivir una vida en Cristo. Mucha gente quiere vivir en Cristo, quiere ser cristiano, pero quiere seguir haciendo lo que quiere hacer, lo que le gusta, lo que le deleita. Y eso es totalmente ajeno a la palabra de Dios. Bien, ¿qué es una nueva vida en Cristo? Observe, Efesios capítulo 4 en el verso 20 al 32 dice: Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Por lo cual, aquí viene lo que debemos de evitar. Desechando la mentira, tenemos que hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, es decir, te puedes enojar, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando una persona se aira, peca y se acuesta teniendo rencores con algún hermano sin arreglar la situación, es darle lugar al diablo. Genera una semilla de rencor, de rencilla en su corazón, y va a ser más difícil arreglarlo después. No se ponga el sol sobre vuestro enojo significa no te vayas a la cama, no permitas que se oscurezca, no permitas que se anochezca, que el sol se oculte sin haber arreglado la situación. Aleluya. Verso 28 tiene la tercera recomendación: el que hurta, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. No puede haber cristianos flojos, hermanos. Si hay cristianos flojos, entonces no es cristiano. ¿Sí? El que hurte, no hurte más, sino que trabaje, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. No es lo que le gusta, es lo que es bueno. Nadie puede decir, ay, es que no me gusta. No, 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 no. No, uno no trabaja por gusto, uno trabaja para glorificar a Dios. Es el mejor motivante para aquellas personas que trabajan o que trabajamos. Trabajamos y todo lo que hacemos debemos hacerlo con excelencia porque estamos glorificando a Dios. Aleluya. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea para que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Tengamos cuidado con esas palabras ociosas que siguen, como no manches, palabra inmunda que su trasfondo es aberrante, y muchos cristianos dicen no manches. Eso tocaremos un tema más adelante con el vocabulario propio del creyente. Amén. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Verso 31. Bueno, el 30 aquí dice que no debemos de entristecer al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención. Verso 31, quítese de vosotros toda amargura. Hay cristianos que parece que le piden un favor a la vida, como si la vida les hiciera un favor a ellos, perdón, y andan todos amargados. ¿Cómo estás? Bien, ni parece. Verso 31 continúa, dice que debemos de quitar el enojo, la ira, la gritería, ¿verdad? Muchas personas, ay, es que yo así hablo, yo así soy. Mentira del diablo. Entonces quiere decir que no ha cambiado, que sigue estando igual, sigue igual de pagana como cualquier otra persona. Gritería. Maledicencias, todas esas que hablan mal de las demás personas, eso es maledicencia. 11. Y toda malicia, todo prejuicio, todo aquello que estimula lo malo. Verso 32. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos
unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Quiero concluir con estas cosas. Vida nueva es permitir que el Espíritu Santo me confronte, me corrija y me guíe a toda verdad y a toda justicia. Nueva vida es dejar que Cristo viva a través de mí. Nueva vida es permitir que Dios sea glorificado a través de mi vida. Todo esto podemos enmarcar en dos claves perfectamente. Primera, amar a Dios sobre todo, que es nuestra responsabilidad hacia Dios, y amar al prójimo como nos gustaría que nos amaran, hermano. Entonces todo sería perfecto. Eso es nueva vida. Quiero que veamos algo que le mencionaba el día de ayer referente a la ilustración de la nueva vida en Cristo, ¿verdad? A ver, si estoy ahí, aquí la tengo, ahí la tiene en su pantalla, hermano. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Observe cuál es la función de estos ministerios, de estas vocaciones, de estos trabajos que Dios otorga a ciertas personas. Son propósitos específicos para personas específicas, pero tienen una función. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo de que existan estos ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el objetivo de que haya pastores, haya todos estos maestros que enseñen la palabra, es para ayudarlos a irse perfeccionando en la palabra. Ese es el objetivo de estas enseñanzas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, entonces tienes que ir creciendo, tienes que irte edificando. ¿Cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí en tu pantalla aparece como una regla de medición, donde ponemos una similitud como la parte cúspide de Cristo, la estatura perfecta. Bueno, se supone que hacia allá tenemos que llegar. Estando la línea recta de la flecha donde dice somos creación de Dios, estamos por debajo del nivel de un creyente normal. Y luego el primer escalón significa arrepentimiento, cuando la persona comprende, entiende y le da la espalda al pecado y decide empezar a tener una experiencia con Cristo. Es la salvación, la primera parte de nuestro crecimiento. Ahí hay tres citas, perdón. La primera es Efesios 2, 8 y 9, luego Lucas 3, 8, luego Lucas 6, 43, 45, con referente a la salvación. Luego el siguiente paso es cambiar hábitos, ¿verdad? Cambiar hábitos en Efesios capítulo 4, 17 al 32 y Santiago 3, 13 al 18. Eso nos conduce a ir a otro nivel, que es el nivel de compromiso, 2 Corintios 8:5, Efesios 5:1 al 33, y luego seguir aumentando a nivel de que vayamos creciendo, vayamos madurando en la palabra de Dios, en la santidad, ¿verdad? Primera de Pedro 1:14-16, Hebreos 12:12-14, Primera de Tesalonicenses 3:11 al 13, y luego a medida que vas creciendo, sigues escalando para llegar a la estatura del varón perfecto, que luego viene el servicio, Mateo 20:28, Lucas 16:13, Romanos 12:6 al 8. El propósito de vida, también es necesario que la persona tenga un propósito de vida, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 4:11, ¿verdad? Un sacrificio misional, Filipenses 2:1-8. Y así sucesivamente, que esta escala, hermano, es un crecimiento desde el momento en que la persona se arrepiente. Desde ese instante y se declara como un discípulo de Cristo, debe de ir creciendo y madurando, edificándose en la palabra de Dios hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto.
Amén, hermano. Eso es. Tengo otras referencias bíblicas para ti, para que puedas leer ahí en casa y puedes llevar tu devocional. Está en Primera de Corintios 13 del 1 al 7, en Efesios capítulo 5, todo el capítulo de Efesios 5 y todo el capítulo de Gálatas 5. Ahí habla de las obras infructuosas de la carne y de las obras del Espíritu. Amén. Más adelante estaremos haciendo una sesión específicamente, únicamente, hermano, para la parte de los frutos del Espíritu Santo. Probablemente mañana o pasado mañana estaremos hablando sobre eso. Hermano, que Dios te bendiga y espero que te motives y que entiendas cuál es tu nueva función como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, de tener una nueva oportunidad, una nueva vida en Cristo. Esto es lo que conlleva o después de nacer de nuevo y proceder al bautismo, empieza una nueva vida en Cristo. Hermano, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.